Trek Supercaliber, Specialized Epic World Cup y BH Lynx SLS son ahora mismo las tres bicis que están dentro de esta nueva categoría de las dobles de corto recorrido. Hemos podido probar a fondo, con calma y en nuestro terreno a estos tres modelos que teóricamente son rivales directos, pero que, os lo adelantamos, ofrecen cosas increíblemente diferentes sobre el terreno. Y si venís a este comparativo simplemente para saber cuál es la mejor de las tres, ya os avisamos que os vamos a decepcionar, porque no vemos una ganadora global entre ellas, pero sí os vamos a decir cuál es la mejor en diferentes apartados, para que seáis vosotros quienes, con vuestras necesidades específicas, podáis decidir cuál es la mejor en vuestro caso, y si nos lo explicáis en los comentarios, pues aún mejor. Antes de entrar en detalle, vale la pena echar un vistazo a por qué surgen estas dobles de corto recorrido. A día de hoy cumplen la función de cubrir un hueco en el mercado. No sabríamos deciros cómo de grande, pero el hecho es que con el paso de las dobles de cross country a 120 mm de recorrido de forma mayoritaria, muchos bikers ven este tipo de bicis como demasiado para el tipo de uso que dan a la bicicleta. Se pueden llegar a sentir sobreequipados. Por otro lado, las rígidas de gama alta han ido a la baja, dado que a partir de cierto precio no parecen una buena idea comprar una rígida en lugar de una doble. Pero esos usuarios de rígidas de gama alta también se ven poco identificados con la nueva generación de dobles de 120. Así que la solución son estas dobles de corto recorrido, que llegan para ofrecer la bici ideal a quien una 120 mm le parece mucho y una alternativa a una rígida tope de gama. Lo primero que vamos a tratar es el diseño. Sí, visualmente son muy parecidas, lo que siempre invita al comentario fácil de si una es una copia de la otra. Pero la realidad es que a la hora de buscar el diseño de un cuadro lo más simple y ligero, todos los caminos van en una dirección, la del diseño de doble triángulo que tiene una bicicleta rígida, y situar un amortiguador en ese diseño sin tener que usar mucho hardware te lleva a ubicarlo en el tubo superior, más aún si además buscas una buena integración. Así que, más que copias unas de otras, son llegar al mismo resultado para resolver un mismo problema. Eso sí, no hay duda de que la Trek Supercaliber es la pionera en este tipo de bicis. La bici que creó una categoría por sí sola y la única de las tres que ya va por su segunda generación. Sí, tanto Specialized como BH nos dieron información evidente de que ambas trabajaban o tenían sobre la mesa un proyecto de este tipo desde hace mucho tiempo, pero la realidad es que Trek se anticipó a todas y fue la primera en atreverse a lanzar una doble de corto recorrido al mercado. De hecho, la evolución de la primera generación a la segunda generación de la Supercaliber es muy interesante, viendo cómo la han dotado de más recorrido para hacerla más polivalente que su primera versión, que podríamos considerar más radical. Ya entrando en detalles, hay un apartado en el que, desde nuestro punto de vista, las tres bicis fallan. O se quedan cortas, como lo queráis ver. Es en el peso de sus cuadros, que no es mucho más ligero que los modelos de 120 mm de recorrido. Que la diferencia de peso entre sus cuadros y los de 120 mm de recorrido fuese mayor, daría más sentido a la categoría y creemos que será un camino a seguir en próximas evoluciones. Aquí también hay que ser claro y ver que, aunque sean de poco recorrido, tanto la Specialized como la BH tienen una violeta para activar el amortiguador, como las dobles de mayor recorrido, aunque sea de unas dimensiones mucho menores. Eso quiere decir que el hardware del cuadro es relativamente similar al de sus hermanas de más recorrido. Eso sí, la Supercaliber tiene una forma de integrar el amortiguador muy diferente, aunque en peso no es algo que marque una gran diferencia. Las cifras quedan así comparando los pesos de los cuadros con sus hermanas de 120 mm, aunque en el caso de Trek no tienen una 120 orientada al 100% al cross country, dado que la última generación de la Top Fuel la ha convertido en una bici aún más down country o trail ligero. Hablando de los amortiguadores, la BH es la única que usa un amortiguador estándar, lo que pensando en mantenimiento o en tener diferentes opciones de equipamiento o incluso precios es una ventaja importante. Tanto el amortiguador de la Epic World Cup como de la Supercaliber son específicos para ellas. Respecto al mantenimiento, el amortiguador de la Epic World Cup se desmonta también muy fácilmente. El de la Supercaliber, aunque ha mejorado respecto a la primera versión, es el más complejo de montar y desmontar de las tres. En cuanto a recorrido, las tres se mueven en cifras similares, pero como veréis, las sensaciones en marcha son muy diferentes. La Supercaliber y la Lynx SLS ofrecen 80 mm y la Epic World Cup 75 mm.
La primera gran diferencia entre ellas, y es una muy importante, la encontramos en el sistema de suspensión. Supercaliber y Epic World Cup usan un sistema de suspensión monopivote con flexión de carbono, mientras que la Lynx SLS usa su habitual sistema de suspensión Split Pivot, con el punto de giro en el eje de la rueda trasera y sin recortes de ningún tipo respecto a sus modelos de 120 mm, más allá del menor recorrido. Como veremos, ese es el aspecto que más la acaba diferenciando de las demás. En cuanto a la geometría, ya sabréis que las geometrías de mountain bike están llegando a un punto de estabilización, y en las bicis de cross country, que suelen ser más conservadoras, es raro encontrarse grandes sorpresas. Ninguna de ellas apuesta por longitud de vainas proporcional, y es la misma en todas las tallas, con la BH siendo el modelo que las tiene más cortas con diferencia. Trek y Specialized ofrecen 5 tallas en lugar de las 4 que tiene BH, lo que puede ser un punto fuerte a su favor y nos facilitará encontrar una bici con las mejores medidas posibles. Vale la pena recordar que todas van equipadas con horquillas de 110 mm de recorrido de serie. Vamos a lo importante, el funcionamiento en marcha, y aquí es donde las tres bicis tienen comportamientos increíblemente diferentes. De hecho, nos sorprendió mucho cómo bicis aparentemente tan similares pueden funcionar de forma tan distinta. Hablaremos de ella por orden de llegada al mercado. Empezamos con la Trek Supercaliber, y con esta segunda generación han dado un paso desde nuestro punto de vista acertado para hacerla más polivalente, sin perder ninguno de los puntos fuertes de la primera versión. Podríamos decir que de las tres es la que menos especializada está en algo, y la que lo hace todo bien. Quizás es la más equilibrada. Su suspensión trasera tiene una buena sensibilidad inicial sin llegar a ser tan sensible como la Lynx SLS. Podemos pedalear abiertos con ella sin que sea molesto en terreno off-road, y de ahí que veamos acertado que el mando remoto de bloqueo solo tenga 2 posiciones. El recorrido es bastante aprovechable y el aumento a los 80 mm le ha dado un plus en terreno roto. Poner a punto la suspensión trasera es fácil, a pesar de que el amortiguador es propio de esta bici. Así que tenemos una bicicleta con una sensibilidad inicial digna de auténtica doble, bastante estable con el pedaleo y con unos 80 mm de recorrido aprovechables. Entre las tres la situaríamos en el centro, como el modelo más equilibrado. Si hablamos de la Epic World Cup, hablamos de la bici más radical de las tres con diferencia. Si queréis un resumen rápido de lo que es la Epic World Cup, os diríamos que es un Fórmula 1, increíblemente buena en lo suyo, pero sabiendo que su escenario de uso ideal es más concreto que el resto de modelos. Es la doble que tiene un feeling más cercano a una rígida del mercado de largo. No es algo que descubramos nosotros. Las propias decisiones de Specialized lo muestran así. Han eliminado su rígida tope de gama de su catálogo porque entienden que esta Epic World Cup ocupa por completo su espacio. A nivel de funcionamiento es una bicicleta que debes entender. En marcha es como llevar una rígida en la que cuando afrontas impactos medianos y grandes descubres que tiene suspensión trasera y que en ese tipo de impactos trabaja como una auténtica doble. Pero no busques sensibilidad inicial y comodidad en pequeños baches porque no es su punto fuerte. Ahí es donde más notarás el feeling de rígida. Su amortiguador, que es propio de esta bici, tiene el sistema de ajuste más peculiar de todos y requiere de un tiempo para ponerla a tu gusto. Como detalle basta decir que su concepto parte de un funcionamiento sin SAC, aunque es algo que después podemos ajustar un poco. Si queréis todos los detalles de su funcionamiento tan peculiar, lo mejor es que acudáis a nuestro test completo de la bici, para no extendernos mucho más aquí. La Epic World Cup lleva el concepto de olvidarse de las suspensiones en su ADN, el mismo que tanto éxito le dio a las Epic con Brain en su lanzamiento. No hay mando de bloqueo remoto, de ahí la importancia de ajustar la suspensión trasera a tu gusto para establecer el umbral en el que se activa correctamente. Delante, la horquilla cuenta con tecnología Brain, siendo el último reducto de esta tecnología en la gama Specialized. El conjunto final es eso, un auténtico Fórmula 1, una bicicleta con feeling de rígida, cuando pedaleamos, y con una buena capacidad de absorción para impactos medios y grandes, pero no para pequeños. Nuestra descripción, comparándola con el Fórmula 1, puede hacer pensar que solo vale para competir, pero la realidad es que es muy buena bicicleta para aquellos que hacen rutas que no son muy técnicas, quieren olvidarse de ir ajustando las suspensiones en marcha, pero tener una importante ayuda cuando las cosas se complican.
Por el feeling duro y estable de la suspensión trasera y la mejora en suavidad de accionamiento de la horquilla con Brain, se puede percibir algo desequilibrada entre el funcionamiento de la suspensión trasera y la delantera, algo que encaja con ese carácter próximo a una bicicleta rígida. De las tres, es la que consideramos que tiene un comportamiento más radical y la que se aproxima más al funcionamiento de una rígida convencional. Llega el turno de la BH Lynx SLS y es un mundo aparte. Aquí tenemos el modelo más cercano a una doble de cross country de toda la vida. De hecho, sus cualidades nos permiten compararla directamente a dobles de 100 milímetros de recorrido. Es la que mejor sensibilidad inicial tiene, la más cómoda de las tres y la que ofrece una mejor relación entre pedaleo y funcionamiento de la suspensión. El split pivot brilla mucho a la altura de exprimir esos 80 milímetros de recorrido, que sobre el terreno parecen más. No han hecho concesiones en cuanto a calidad de la suspensión trasera respecto a la BH Lynx Race. Es la que tiene un comportamiento más parejo en capacidad de absorción delante y detrás, y la puesta a punto de la suspensión trasera no tiene ningún secreto, es igual que cualquier otra doble. Como suele ser habitual en las dobles con split pivot, apenas hace falta recurrir al mando remoto. De las tres, la Lynx SLS nos ha parecido la mejor para terreno técnico. Ya veis que en carácter las tres son muy diferentes. En general la Supercaliber nos parece la más equilibrada para los que buscan una doble de corto recorrido. La Epic World Cup la más específica y con un comportamiento más próximo a una rígida cuando pedaleamos. Y la Lynx SLS es la mejor de largo cuando hay que meterse en terreno técnico y exigente. Estéticas muy similares y comportamientos muy diferentes. Pero no todo ese comportamiento a la hora de escoger una bici. Veamos qué más factores las diferencian. En cuanto a construcción del cuadro y detalles de calidad, tanto Trek Supercaliber como Epic World Cup nos parecen un punto por encima de la Lynx SLS, aunque sea algo que no afecte al rendimiento. Obviamente aquí BH lo tiene difícil frente a las dos marcas que probablemente más cuidan los detalles de sus bicis. Si no te gusta el cableado interno para dirección, ya puedes sumarle un punto a la Trek Supercaliber, la única que no lo usa. Respecto a pedalier, si buscas pedalier a rosca, la única que lo tiene es la Epic World Cup. El resto apuesta por Pressfit. Tanto la Epic World Cup como la Lynx SLS tienen sistema de bloqueo de dirección, algo de lo que, curiosamente, ha prescindido esta segunda generación de la Supercaliber y que sí tenía la primera generación. Todas usan soporte de freno trasero post-mount y en todas podemos montar dos portabidones. Trek y BH anuncian compatibilidad con ruedas de 2,4 pulgadas, mientras que la Epic World Cup habla de un máximo de 2,35. Aquí, el ancho final de neumático ya sabéis que variará un poco según el ancho de llanta que uséis. Todas son compatibles con tijas telescópicas y de hecho la Epic World Cup es la única que no trae tija telescópica de serie en sus montajes. La Supercaliber y la Lynx SLS tienen tijas telescópicas de serie en todos sus montajes 2025. Ya veis que las decisiones de equipamiento también refuerzan el carácter de sustituta de una rígida en la Epic World Cup. Obviamente las tres usan patilla de cambio SRAM UDH. Un aspecto importante es que en la Epic World Cup y en la Supercaliber hay dos niveles de carbono diferentes, mientras en la Lynx SLS todas usan exactamente el mismo cuadro. La Epic World Cup en carbono 12M se encarga de los modelos de gama alta, mientras que la de carbono 11M tiene un cuadro 100 gramos más pesado, quedando en unos 1865 gramos. En el caso de la Supercaliber, la de carbono SLR es 250 gramos más ligera que la SL, cuyo cuadro con amortiguador y hardware se queda en 2100 gramos. Trek solo tiene un montaje con cuadro SL, el más barato, el resto son todo SLR. En cuanto a BH, todos los cuadros de la Lynx SLS con amortiguador Fox se quedan en unos 1750 gramos. Vamos al aspecto determinante, los precios. Vamos a hablar de precios de gamas 2025 y sin descuentos, los precios oficiales que anuncian las marcas. Obviamente, ni Trek ni Specialized son conocidas por ser las marcas más económicas del mercado, especialmente en gama alta. Pero aquí creemos que quienes han perdido una oportunidad de ganar cuota de mercado es BH. Han entrado en la categoría de las dobles de corto recorrido rápidamente, en lo que nos parece una gran jugada, especialmente para mercados como el español. Pero los montajes ofrecidos tienen un precio de partida elevado, justo cuando un modelo con un precio inicial debajo de esa competencia directa hubiese ayudado a decantar la decisión de compra a algunos usuarios.
Su primer montaje parte de los 6.299 euros y ya trae de serie suspensiones Fox Factory, algo que no vemos necesario en un modelo más económico, por poner un ejemplo. Echamos en falta un primer montaje más accesible. Eso sí, tened en cuenta que aquí tenéis de serie el mismo cuadro que en la tope de gama, algo que no sucede ni en Trek ni en Specialized, donde el cuadro más ligero solo está disponible en los modelos de precio más elevado. También valorad el equipamiento y, por ejemplo, el hecho de que Trek y VH tengan tijas telescópicas de serie en todos los modelos. La VH es la única en la que tenemos manillar integrado de carbono en toda la colección. La gama VH Lynx SLS cuenta con 4 montajes y el que nos parece más interesante es el de la Lynx SLS 9.0, que es la segunda más económica y que ya trae grupos RAM GX y Eagle AXS de última generación. En la gama Super Caliber es donde encontramos el modelo más económico de todo el comparativo, con la SL 9.7 GX por 5.499 euros, con grupo GX AXS T-Type. La primera, con cuadro SLR, es la SLR 9.8X0 y cuesta 7.499 euros, contando ya con manillar integrado de carbono y ruedas de carbono, un montaje competitivo. La gama está compuesta por 5 modelos. Por lo que se refiere a la Epic World Cup, hay 3 montajes. Solo la S-Works usa el cuadro de carbono 12M, el resto es con carbono 11M. La Epic World Cup Expert es la más económica, con un precio de 7.200 euros, y con el grupo SRAM GX AXS T-Type y ruedas de carbono Roval Control. Tanto VH como Trek ofrecen montajes con suspensiones Shock Flight Attendant, en el caso de la Super Caliber por 12.999 euros y en el caso de la Lynx SLS por 11.999 euros. El último aspecto que creemos que vale la pena valorar es algo intangible y a lo que cada uno de vosotros le dará una importancia distinta. Tanto Trek como Specialized son 2 marcas que tienen muy trabajada la imagen de marca y comprar una de sus bicis simboliza, para muchas personas, formar parte de una comunidad, de una familia o incluso una cuestión de estatus. También ese carácter de marcas globales suele traducirse en una menor depreciación del valor de sus modelos con el paso del tiempo, aunque ya sabréis que eso no es una ciencia exacta. Aquí, en imagen, VH no puede competir con las que justo son las 2 marcas más relevantes del planeta en ese aspecto. Pero lo que sí puede hacer VH es captar a esos usuarios que dan importancia a apostar por marcas nacionales, con todo lo que ello supone en el modelo de sociedad actual. Son aspectos ajenos a las propias bicis, pero que pueden tener su peso a la hora de tomar una decisión. Así que llegados hasta aquí y visto todo el análisis, solo nos falta saber qué bici escogeríais vosotros y por qué, algo que nos podéis dejar en los comentarios. Veremos en unos años en qué queda esta nueva categoría de bicis de doble recorrido y si más marcas se suman a ella.